Bueno, voy a dar inicio a la clase. Vamos a continuar con el modelado de bases de datos. Hoy nos vamos a enfocar en cómo podemos modelar la herencia en el modelo de entidad-relación. Trae unos ejercicios de repaso. Al final, lo que vamos a dejar al final, si nos da chance, los resolvemos, y si no, pues no pasa nada. Hay que tener claro que hay ocasiones, como les he comentado ya, que nosotros definimos atributos, pero que esos atributos pueden tener características en particular que hacen que se convierta en una entidad. Ahora, son cosas interesantes que podemos hacer con una entidad de relación. Por ejemplo, si yo tengo una entidad persona que tiene los atributos cédula, nombre, dirección y teléfono, el teléfono podría adoptar valores propios, entonces yo podría convertirlo en una entidad. Para introducir el concepto de herencia, vamos a hablar primero de lo que es una subclase. Tal vez lo pueden relacionar un poco con programación orientada a objetos, ¿verdad? Teníamos una clase padre, una clase hija, pero aquí aplica bastante similar. Yo tengo un tipo de entidad que puedo representar tanto un tipo concreto como un conjunto o grupo de entidades del mismo tipo que existen en la base de datos. Imagínense que yo tengo un tipo de entidad que se llama empleado, que se refiere al conjunto de todas las entidades empleadas en la base de datos empresa. Yo puedo tener diferentes subagrupaciones de empleados. Puedo tener empleados que se agrupan en secretarios, ingenieros, gerentes, etcétera, ¿verdad? Todos los que quiera agregar. Entonces tengo empleado y un subgrupo de tipos. Cada una de estas subagrupaciones, entonces al final de cuentas también va a ser un empleado. ¿Cómo se representa en el modelo de entidad de relación de herencia? Bueno, muy fácil. Yo tengo la clase padre, le podemos llamar también aquí, superclase, que se llama empleado, y tengo las subagrupaciones. Y lo que se utiliza es un triángulo, viendo como hacia abajo, y ahí saco todas las ramificaciones que quiera utilizar. Esta sería la forma en que represento la herencia en el modelo de entidad de relación. Entonces, tengo una superclase y tengo una subclase. Algunas consideraciones que debemos tener con respecto a las subclases y las superclases. Aplica igual que en la programación orientada a objeto, como les digo, un subtipo o una subclase también es instancia del supertipo. No puedo tener instancias del subtipo, ¿verdad? No puede existir solo por ser miembro del subtipo, sino que también debe ser miembro del supertipo, porque estoy heredando. Y lo que sí puedo tener es la viceversa, ¿verdad? Una instancia del supertipo no está obligado a tener ningún subtipo, ¿verdad? Yo puedo crear solo objetos o entidades de la clase padre. ¿Cuándo utilizo las subclases? Bueno, cuando hay atributos que solo tienen sentido para alguna de las instancias de un tipo y no para todos. O sea, hay una subclase que tiene una característica particular con respecto a la clase padre, entonces yo puedo, en ese caso, crear una subclase.
Y cuando hay tipos de relación en los que solo participan algunas entidades de un tipo y no todas. O sea, ¿cuándo voy a utilizar las subclases? Cuando tengo atributos particulares para una subclase o cuando tengo una subclase que tiene una relación particular con otra entidad. Entonces, en estos dos casos, atributos, ¿verdad? Que difieren de la clase padre o entre subclases y relaciones, ¿verdad? Hay subclases que tienen una relación particular con otra entidad que no la tiene la clase padre o que no la tiene otra subclase. ¿Cuántas subclases puedo tener yo? Bueno, mínimo uno y de ahí en adelante las que usted quiera. ¿Cómo es el proceso de herencia en este modelo de entidad-relación? Bueno, una subclase puede tener atributos propios y participar en relaciones por separado, ¿verdad? Que era lo que se estaba explicando. La subclase tiene atributos propios y relaciones particulares. Estos atributos que aplican solamente a una de las subclases se conocen como atributos específicos de la subclase. Y una subclase hereda todos los atributos de la superclase y todas las relaciones, ¿verdad? Las dos cosas, tanto atributos como relaciones de la superclase. Hay dos formas en las que se puede implementar la herencia. Una es mediante la especialización y la otra es mediante la agregación. La especialización es el proceso de definir un conjunto de subclases de un tipo de entidad denominada superclase de la especialización. O sea, yo tengo la superclase y defino todas las subclases que necesito. El ejemplo que vimos antes de la subclase secretaria, ingeniero, técnico, es un ejemplo de especialización de la superclase. Esta especialización se define según el tipo de trabajo. Puedo tener otra especialización de empleado que podría originar empleado asalariado y empleado por horas, que está definido por el método de pago, ¿verdad? Si hizo un salario base o si hizo horas. Entonces aquí tengo el diagrama de cómo podría tener las dos cosas. Y vean que dijimos que habían subclases que podían tener relaciones particulares. La generalización es como el proceso inverso. Yo tenía definidas o tengo definidos dos entidades y me doy cuenta que estas dos entidades tienen atributos en común, por ejemplo, el número de matrícula, el ID de vehículo, y a partir de ahí, entonces lo que hago es que creo una clase padre, dejo las subclases y en la clase padre voy a dejar todos los rasgos que tienen en común, tanto atributos como relaciones, y en las subclases los atributos que son diferentes. Entonces, a partir de coche y camión, yo podría definir una clase vehículo y tengo la herencia, ¿verdad? De coche y camión. Aquí estarían los atributos en común y coche y camión tendrían los atributos específicos para cada clase. Esta es otra forma de representarlo, pero es de las menos comunes que se utilizan, pero lo pueden ver también de esta forma. Ahorita vamos a ver qué significan estas, digamos que dos U que se ven ahí. Ahorita lo voy a explicar más adelante. Entonces, la generalización hace énfasis en las similitudes. Cada instancia de las superclases es también una instancia de alguno de los subtipos. Y en la especialización se hace énfasis en las diferencias. Aquí, en este caso, yo puedo tener instancias de la superclase que no necesariamente pertenecen a una instancia de ninguna subclase. Vamos a ir al receso. Regresamos a las
9:25. Y continuamos con este tema de herencia. Bueno, profe.
Bueno, vamos a continuar. Entonces estábamos hablando de la herencia. A nivel de herencia yo puedo definir restricciones. Puedo definir una restricción que se conoce como definida por predicado o condición. Eso lo que quiere decir es que para poder pertenecer a alguno de los subtipos se debe cumplir con un valor de alguno de los atributos del supertipo. Por ejemplo, para ser empleado, el estado laboral tiene que estar en activo, o para ser estudiante, el atributo matriculado tiene que estar en true. Entonces, esta sería una restricción por predicado o condición, ¿verdad? Entonces, cumplo con esta condición, pertenezco a este subtipo. Puede ser que tenga también restricciones definidas por atributo. Entonces yo tengo un atributo que pertenece a la herencia y ese atributo es el que me va a permitir definir a cuál subtipo puedo pertenecer. Se conoce como un discriminante de la herencia, ¿verdad? De la especialización. Entonces, si el tipo de relación es contrato, el subtipo es ocasional. Si el tipo de relación es nombramiento, entonces el subtipo es fijo, ¿verdad? Entonces cumplo con un atributo. Otra restricción que es definida por el usuario. Eso lo que quiere decir es que no existe o no interesa definir ninguna condición de pertenencia a los subtipos, y entonces el usuario es el que decide a cuál subtipo va a pertenecer la herencia, ¿verdad? Entonces, si va a ser titular, si va a ser ayudante, si va a ser asociado. Hay otro tipo de restricción que se conoce como difunto. ¿Se acuerdan que antes en uno de los diagramas había como una U, que sería más o menos como esto, como un medio círculo? Puede estar definida para cada línea o puedes definirlas para todas las líneas de una vez de esta forma. Esta restricción se define cuando se requiere que una entidad no pertenezca a más de un conjunto de entidades de nivel más bajo. O sea, que solo puede pertenecer a uno de los subtipos. Entonces, si yo tengo una cuenta, la cuenta solo puede ser de ahorros o solo puede ser una cuenta corriente. Entonces, con este medio círculo defino que esta cuenta solo puede pertenecer a uno de los subtipos. Tengo la restricción solapada. Esta se parece mucho a la de usuario. La misma entidad puede pertenecer a más de un conjunto de entidades del nivel más bajo en una generalización simple. Entonces, tengo una persona, la persona puede ser empleado o puede ser estudiante, ¿verdad? Puede ser las dos cosas. Puedo definir también lo que se conoce como una restricción de completitud. Esa restricción puede ser total, ¿verdad? Esto lo que hace es especificar si un conjunto de entidades de nivel más alto debe pertenecer o no al menos a uno de los conjuntos de entidades de nivel más bajo. Indica que toda instancia de supertipo también debe ser instancia de algún subtipo. O sea, que si yo tengo, por ejemplo, un supertipo animal, el animal debe ser macho, hembra o hermafrodita, alguno de los tres. No sucede lo mismo con esta. Yo simplemente podría crear una cuenta y no tener ningún subtipo. Este circulito de aquí me está obligando a que el animal tiene que tener alguno de los subtipos.
puedo tener una especialización parcial. Indica que es posible que alguna instancia del supertipo no pertenezca a ninguno de los subtipos, ¿verdad? Que esta sería muy similar a la de usuario. Puedo tener alimento, pero no necesariamente tiene que ser alguno de esos. Puede ser cualquier otro. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. De momento creo que no, profe. Preguntas no, profe. Ok, vamos a ver algunos ejemplos. Son tres ejemplos distintos. Dice que un concesionario de coches vende coches nuevos y usados. Los atributos específicos de los nuevos son las unidades y el descuento, y de los usados son los kilómetros y el año de fabricación. Entonces, yo tengo un coche. Aquí digamos que le vamos a poner una placa. Puede tener otras cosas, por ejemplo, modelo, Marca. No. marca, sí. Bueno, ahí tendrá otras características. Y dice que los coches se subdividen en nuevos y usados. Entonces tengo una herencia. Los nuevos dice que tiene unidades y descuento. Y aquí tiene kilómetros y año. ¿Hay alguna restricción en esa herencia? El coche puede ser usado y puede ser nuevo. No, tiene que ser o uno o el otro. Tiene que ser, o es usado o es nuevo, ¿verdad? No puede ser las dos. Entonces aquí tenemos una restricción. El coche tendrá que ser nuevo o usado. O yo puedo crear simplemente coches. No, tendrá que ser sí o sí nuevo usado. Tiene que ser nuevo o usado, ¿verdad? No existe otra clasificación, entonces también aquí le vamos a agregar el circuito, ¿verdad? Entonces tenemos una herencia de completitud total. El siguiente ejercicio dice que consideramos el conjunto de personas de una ciudad, las distinguimos al trabajador, al estudiante y al desempleado. De los trabajadores nos interesa el número de seguro social, la empresa de trabajo y el salario. Y de los estudiantes el número de matrícula, el centro educativo, y de los desempleados la fecha de paro. Entonces dice que tenemos aquí en este otro diagrama personas. Y de esas personas dice que tenemos un trabajador
Luego dice que tenemos un estudiante y tenemos un desempleado. Ahí después ustedes podrán agregar los, ¿verdad? Que la persona tiene cédula, dice que el trabajador tiene número de seguro social, empresa, bueno, podemos poner aquí por lo menos cédula. Aquí número de seguro social, empresa y salario. Y de estudiantes dice que tiene matrícula de centro educativo. Centro educativo. Y de los desempleados una fecha. Yo puedo ser trabajador y estudiante, ¿verdad? Sí, los dos. Puedo ser trabajador y desempleado. Mm, Estudiante y desempleado, era lo que iba a decir. Sí, sí. también, ¿verdad? Pero lo que no puedo hacer es trabajador y desempleado. Entonces, entre estos dos, sí hay una restricción, ¿verdad? Solo puedo ser o trabajador o desempleado, no puedo ser de las dos cosas. Y aquí sí no tendríamos una completitud total porque puedo tener otras clasificaciones, ¿verdad? Entonces no es necesario el circulito, solamente esas dos restricciones. El último dice que en un campo de fútbol los puestos de los futbolistas pueden ser portero, defensa, volante y delantero. Entonces yo tengo un puesto, tengo un portero, un defensa, un volante y un delantero. Si estamos jugando un partido, porque es que en el campo de fútbol ya, en un partido, yo puedo ser portero y defensa, o portero y volante, o portero y delantero. No, uno solo puede hacer una posición. Solo puedo estar en una posición, ¿verdad? Entonces, deberíamos de definir ahí una restricción. Hay otros puestos. Yo puedo crear un puesto que no sea delantero, volante, defensa, portero. Hay otros puestos. ¿O son Perdón, solamente esos disculpe. cuatro? ¿Son solamente esos cuatro puestos o yo puedo crear otros tipos de puestos? Ey, en un partido no. No, ¿verdad? Entonces debe ser de alguno de los cuatro. Preguntas hasta aquí. De momento en mi parte no, profe. O sea, el tema está sencillo de comprender, nada más entender eso de las restricciones bien. Eso, pues. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio en Kahoot.
Voy a volver a compartir. Ahí les pasé el código. Ok, vamos a comenzar. ¿Cuál sería este tipo de generalización? Disjunta, total, solapado, definida por atributo. Sería especialización total, ¿verdad? Recuerden que la definida por atributo es cuando la relación tiene un atributo. En este otro diagrama, lo mismo, ¿cuál sería el tipo de generalización? La respuesta correcta es solapada. En esta, la respuesta correcta es definida por atributo. Si lo ven aquí, aquí está en la herencia hay un tipo. En esta sí es disjunta. Vamos a ver también el concepto de integridad o de integración. Lo hemos mencionado, ¿verdad? La integridad tiene como función proteger la base de datos contra operaciones que introducen inconsistencias en los datos. Cuando hablamos de integridad, estamos hablando de cómo corregimos, de la validez o de la precisión de los datos. El subsistema de integridad en un sistema gestor de base de datos debe entonces poder detectar y corregir las operaciones que son incorrectas. Entonces hay que ver de qué forma el sistema gestor de base de datos permite esa gestión, ese proceso. Hay
operaciones que son difíciles de detectar, que no son íntegras, digamos, de que hay un problema de integridad. Por ejemplo, cuando vamos a introducir una fecha de nacimiento, es muy difícil darnos cuenta que hay un error que no era 1945, sino que era 1954. Eso es muy difícil de detectar. Pero hay operaciones que yo sí puedo detectar en ese sentido. Entonces, a nivel de integridad, yo puedo hacerme algunas preguntas. ¿Puedo tener dos libros con el mismo video? ¿Con el mismo video? ¿Qué piensan ustedes? Jay, Y no, profe, porque se supone que es un identificador único para cada película. Debe tener un identificador único para cada película. Si tengo dos ID iguales, ¿cómo sé cuál corresponde a cuál libro, verdad? Entonces esto no debería de permitirse. Y cuando hacemos ese proceso, estamos hablando de integridad. Puede haber un libro sin el valor del título. Tiene sentido que tenga almacenado en la base de datos un libro sin título. pero yo en lo personal no le da mucho sentido, porque ya ahí también es un identificador al fin y al cabo, aunque no tan importante como lo es el ID, sigue siendo identificador, más sé que son datos importantes. Sí, no tiene sentido, digamos, que tengamos pasivo el título. Hay valores que yo puedo decir, bueno, sí, podemos omitirlo, no importa si está vacío, pero hay valores que tienen que ser obligatorios. Eso es algo que también podemos manejar a nivel de base de datos y que está dentro del proceso de integridad. Es posible el valor XXX en el atributo autor ID. Técnicamente, pues, o sea, hablando de problemas, por ejemplo, de sintaxis, sí sería posible. Y ahí se lo reconocería tal vez como un valor que se pudiera recibir como nombre, pero ya ahí, obviamente ya ahí no sería lo más preciso. Sí, tiene sentido únicamente porque si analizamos un poco la estructura de la tabla, autor ID probablemente sea una llave foránea. Quiere decir que hay una tabla donde están todos los autores. Si el identificador en la tabla autor es XXX para un autor X, pues tiene sentido. Pero si este XXX no existe en la tabla autor, no tiene o no es posible este valor en autor ID, ¿verdad? Eso es una de las cosas que debemos analizar. Eso también tiene que verificarlo el subsistema de integridad del sistema gestor de base de datos. Tiene sentido el valor azul en el atributo tipo. Pero nuevamente sí sería aceptable, tal vez, o posible, pero no sería lo correcto, ya que o sea, no tendría sentido porque es tipo de libro, así novela cuenta más, no colores, por así decirlo. A menos de que ya se Correcto. considera azul como un tipo de lo mismo. No tiene sentido, ¿verdad? Lo que yo podría hacer es definir cuáles son los valores que voy a aceptar para ese tipo y si se va a introducir un valor que no está en esa lista,
entonces no permitirlo. Esas son cosas que yo puedo hacer a nivel de gestión de integridad. A nivel de integridad yo tengo 3 tipos de integridad. Está la integridad a nivel de dominio, a nivel de clave y a nivel de referencia. Cuando hablamos de integridad de dominio, hay varios aspectos que yo puedo definir. Por ejemplo, ningún componente de la llave primaria de una relación puede afectar valores nulos. Entonces, esa es un proceso de integridad que yo puedo realizar en la base de datos, ¿verdad? Que las llaves primarias es obligatorio que tengan un valor. También puedo establecer cuáles campos son obligatorios y cuáles campos no son obligatorios, cuáles aceptan nulos y cuáles no. Eso lo defino a nivel de integridad de dominio. Otra de las cosas que puedo hacer es restringir los formatos de los valores que voy a aceptar o los tamaños. Eso también está dentro del dominio. Si el campo para el nombre va a ser de 100 caracteres o va a ser de 500 caracteres, ¿verdad? Eso es una restricción de dominio. La forma en la que voy a almacenar, por ejemplo, si lo que voy a almacenar es un número de cédula, yo ya sé que mínimo debería de tener 9 valores numéricos, sin ningún espacio en blanco, sin guiones ni nada, ¿verdad? O puede ser que lo vaya a registrar como 2-0571-0-702. Pero ese formato del valor que voy a almacenar para ese campo tiene que quedar establecido. Si el valor que voy a insertar no cumple con esa estructura, no me va a dejar almacenar. Y también puedo establecer otras restricciones de dominio, como por ejemplo que un alumno no puede estar inscrito en más de 5 materias y que un curso no puede tener menos de 5 alumnos, ¿verdad? Esas son restricciones que también puedo indicar a nivel del dominio. Y yo puedo aplicar la integridad del dominio o estas reglas de integridad a las llaves primarias y a las llaves foráneas. Eso es algo importante. Luego está la integridad de clave. Recuerden que tenemos 2 tipos de claves, las claves primarias y las claves foráneas o ajenas. Dentro de las características que debe tener una clave primaria y que está definido dentro del concepto de integridad es que debe ser minimal, o sea, debe ser lo más sencilla posible. No acepta valores nulos, ¿verdad? Eso ya lo especificamos. Sus atributos deben tener siempre un valor para cada tupla y este valor deberá ser único para cada tupla. Eso lo que quiere decir es que hay una restricción de unicidad. Debe ser único. Con respecto a las claves foráneas, recuerden que este es el mecanismo que nos proporciona el modelo relacional para expresar asociaciones entre los objetos representados en el esquema de la base de datos, ¿verdad? Que esta entidad tiene relación con esta entidad, se hace mediante una clave foránea. Y entonces, cuando estoy implementando esa relación, lo que hago es añadir al esquema de una relación R un conjunto de atributos que hagan referencia a un conjunto de atributos de la relación S, ¿verdad? Esa es la forma en que lo establezco. Y cuando hago ese proceso, eso es lo que se conoce como clave ajena. Básicamente es el ejemplo que vimos aquí, ¿verdad? Esto sería una clave ajena a la entidad autor. Que aquí lo tengo también, ¿verdad? En esta diapositiva.
cada uno de estos hace referencia a un autor, que esta tabla autor solamente tiene un autor ID y un nombre. Y con lo que respecta a la integridad referencial, también se aplica a las claves ajenas. Dice que si en una relación hay alguna clave ajena, sus valores deben coincidir con los valores de la clave primaria a la que hace referencia, o bien debe ser completamente nulos. En este caso, yo puedo definir que la clave ajena acepta valores nulos. No es lo más recomendable, pero sí es permitido. Pero si voy a almacenar un valor, debe cumplir en su cabalidad, en su totalidad, con la definición de clave primaria que definimos. Imaginemos que vamos a seguir con el ejemplo del número de cédula. Si voy a utilizar el número de cédula como una clave ajena, cuando la voy a insertar en la otra tabla, debe cumplir con la estructura que definí en la tabla original, digamos que en persona. En este caso, cuando estoy estableciendo las reglas de integridad referencial, lo que hacemos es indicar lo que es un estado ilegal. Sin embargo, no queda establecido cómo podemos evitar ese estado ilegal. La pregunta entonces en este caso sería, ¿qué hacer si estando en un estado legal llega una petición para realizar una operación que conduce a un estado ilegal? Entonces hay dos cosas que se pueden hacer. Puede ser que se rechace la operación o se acepta la operación y se realizan operaciones adicionales compensatorias que conduzcan a un estado legal. Para mí la más fácil es rechazar la operación, pero bueno, podría ser que se opte por la segunda por algún motivo particular. Cuando estamos hablando de una llave ajena, debe responder a tres preguntas. Primero, la regla de los nulos. ¿Tiene sentido que la clave ajena acepte nulos? Si tiene sentido, entonces lo permito. Si no, entonces no lo permito. La regla de borrado. ¿Qué ocurre si intento borrar la tupla referenciada por la clave ajena? O sea que vamos a regresar al ejemplo, a este. Imagínense que yo intento borrar el libro, no, en realidad intento borrar en autor Ross, ¿verdad? La autora ID Ross. Pero resulta que Ross está en la tabla libro, ¿verdad? Porque hay una referencia. ¿Qué hago en ese caso particular? Bueno, uno podría hacer restringirlo, no se permite borrar la tupla a la cual estoy haciendo referencia. Esta es una opción. Primero debo ir a borrar la tupla que está en libro y ya luego entonces sí puedo borrar la tupla o la fila que está en autor. Otra opción que puedo utilizar es la de propagar el borrado. Primero borro la tupla, luego borro las tuplas que referencian mediante clave ajena. Entonces, hago el proceso. O puede ser que anule, se borra la tupla referenciada y las tuplas que se referencian se ponen en un valor nulo. Esto lo puedo hacer únicamente si la entidad acepta valores nulos. Y pasa lo mismo con la regla, o muy similar con la regla de modificación. ¿Qué ocurre si intento modificar el valor de una clave primaria de la tupla referenciada por la clave ajena? Entonces yo quiero modificar rows por XXXX. ¿Puedo hacer eso? No, porque autor no está. O la quiero modificar por Gaga. Eso sí lo podría hacer, ¿verdad? Entonces esas son cosas que tengo que validar. Y aquí ocurre parecido, ¿verdad? Restringo la operación, ¿verdad? No se permite. La propago, hago la modificación en todas las partes donde haya una referencia o la anulo, ¿verdad?
Ok, lo que vamos a hacer ahorita es un ejercicio. Creo que no subí estos casos. Voy a subirlos a digital. Ok, ya lo subí. Lo que voy a hacer es que voy a crear tres grupos. Creo que con unos 50 minutos está bien. Le voy a asignar un caso a cada grupo. Al grupo de Daniel, Mariluz y Pedro, el primero que es el sistema de control de vuelos. Alan, Brian y Rose, el de UNAFUT. Y Alejandro y María Belén, el de la Unión de Acueductos. La idea entonces es que ustedes puedan crear el modelo entidad-relación que tratemos de aplicar, si es del caso, lo que es la herencia. No sé si tienen alguna pregunta. Hacer el modelo aplicando los conceptos de adherencia aquí. Vamos. ¿Perdón? O sea, nada más hacer el modelo aplicando los conceptos que acabamos de ver de herencia. Sí, correcto. Puede ser que en su caso no los tenga, ¿verdad? No necesariamente debe tenerlos, pero si los tiene, sí hay que analizar y aplicarlos. Pueden utilizar, recuerden, la herramienta DIA, ahí trae los componentes para hacer herencia y todo lo demás. Yo voy a estar conectada, por si acaso algún grupo necesita que me una a su sala eh, para, para atender alguna duda. Entonces, abro las salas. ¿Cómo les fue? Ya, profe.
Bien, aunque tal vez no fue lo más específico posible, yo creo. Ok, yo aquí tengo, no sé si tengo todas las soluciones, pero podemos ver por lo menos algunas. El primero era de un sistema de control de vuelos. Eh, Ahí hablaba de país, de aeropuerto, de vuelos, de aviones, aerolíneas y pilotos. Los vuelos eran una entidad débil. Y tenían una doble relación con aeropuerto. Una era el origen y otro era el destino, ¿verdad? El vuelo tiene un origen y el vuelo tiene un destino. Y luego había otra relación que se llamaba escala, que tenía como atributo el número de orden. Los pilotos residen en un país. Los aeropuertos, ¿verdad? También pertenecen a un país. El vuelo tiene una relación con el piloto, que es la persona asignada a realizar el vuelo. Hay un avión que es el que realiza ese vuelo y este vuelo pertenece a una aerolínea o lo ofrece una aerolínea. Entonces, más o menos era como lo que estaba ahí. Podría haber sido que generara alguna confusión este tipo de vuelo para crearse como una herencia, pero recuerden, el tipo de vuelo puede ser un atributo o puede ser una entidad, pero para convertirse en una entidad tiene que tener atributos adicionales, si no, no tiene sentido la herencia o relaciones adicionales, si no la herencia no tendría ningún sentido. Eso es algo importante que debemos ir aprendiendo a identificar. El segundo ejercicio era el de una foot. Creo que este sí me funciona aquí. Hay algunos que todavía no saben usar como hoy en día, entonces voy a explicarles algunas cosas. Vean que yo estoy en el modelo LR. Cuando agrego una entidad, vean que si le doy doble clic me aparece esta ventana. Aquí yo puedo decir si es débil, o si no es débil, ¿verdad? Entonces así lo voy a visualizar. Las líneas también, ¿verdad? Cuando agrego esta línea, la de participación, generalmente me la agrega como una línea simple. Y si yo le doy doble clic, vamos a ver. Le puedo decir si la participación es total o no. Si es sí, entonces me le va a poner la doble línea y si no, la va a poner sencilla, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. En las relaciones, aquí también, ¿verdad? Yo puedo poner si es débil o si es fuerte, las cardinalidades. ¿Qué otra cosa? Creo que más o menos por ahí. Bueno, en los atributos también, cuando le doy clic, digo si es clave. Si es una clave débil, recuerden como el caso de vuelo, ¿verdad? La clave era débil, entonces había que marcarla como débil y me pone una línea descontinua. Aquí yo puedo decir si el atributo es derivado o si es multivalorado, entonces ella me lo va a poner con doble círculo, etcétera, ¿verdad? Entonces son cosas que hay que ir aprendiendo a trabajar con esa herramientilla. Este tenía como un poco más de entidades. Estaba el campeonato, ¿verdad? Ese campeonato tiene jornadas de 1 a 22, decía ahí el problema.
Luego estaban los juegos, los árbitros, los estadios, los equipos, los jugadores, ¿verdad? Eh, Aquí, por ejemplo, yo pude haber sacado, vean qué jugador y árbitro comparten atributos, nombre completo y cédula. Entonces podría haber sacado una generalización, crear una persona que tiene el nombre y después heredo jugador y árbitro. Eso era válido. Recuerden que hay formas de solucionarlo. Entonces, aquí en este ejemplo podría haber hecho eso, que hubiera sido una muy buena opción. Tener una clase persona, el jugador y el árbitro, ¿verdad? El árbitro tendría profesión y el jugador tendría puesto. Entonces, podría heredar. ¿Puedo hacer las dos cosas? Probablemente no. Entonces ahí habría una restricción que habría que definir. Con respecto a las entidades débiles como equipo y estadio, que aquí hay dos cosas. Las puedo marcar como débiles en el diagrama, ¿verdad? O podría haber agregado un atributo código, por ejemplo, que fuera la llave primaria y entonces esta entidad ya no sería débil. Pero bueno, son cosas que nosotros podemos ir manejando en el diagrama. Hay un equipo que es campeón en este campeonato, ¿verdad? Hay otro que es subcampeón, ¿verdad? Entonces hay otra relación. En el juego vean que hay un equipo, este también tiene una doble relación, como el vuelo con el país, con el aeropuerto. El juego hay un equipo que es casa y hay un equipo que es visitante, ¿verdad? Entonces hay una doble relación ahí, de juego con equipo. El juego se realiza en un estadio, el juego lo arbitran, ¿verdad? Aquí habla de mínimo 4 árbitros y son cosas que podemos ir definiendo. Ahora yo puedo subir estas soluciones al TEC digital para que ustedes los puedan revisar como con más detalle. El otro ejercicio es el de los acueductos. Este. Este era un poquito más pequeño, estaban las asadas tenían materiales y hay una fuente. Aquí hay una relación que es ternaria de la asada con el abonado y el medidor, ¿verdad? Porque este medidor pertenece a un abonado. Está el abonado, aquí tenía la cédula, el email que es multivalorado. Luego estos medidores tienen un tipo y este tipo está como compuesto en un bloque. Más o menos eso es lo que había ahí. El medidor, ¿verdad? En este caso no habían entidades débiles, todas tienen su llave primaria. Este era un poco más sencillo. No sé si tienen preguntas. Profe, Sí. es que, bueno, a nosotros nos tocó el del medidor y decía que eh, bueno, que realizaba una tarifa escalonada, algo así, dependiendo del tipo de medidor, que si Sí, era domiciliario. yo eso lo definí como bloques. Ah, ok, ok. Eso es lo que definí como bloques. Ah, ya. Pues esa era la duda. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, si no lo dejaríamos hasta aquí. Sí. Creo que estaríamos. Nos vemos entonces la próxima semana. Bueno, profe, hasta luego. Muchísimas Hasta gracias. luego, Chao. profe, Bueno, profe, gracias. muchas gracias.